¿Sabías que durante la colonización española la educación no era para todos? En el siglo XVI, los indígenas y mestizos fueron educados principalmente para aprender la religión y adoptar las costumbres españolas. Hoy conoceremos cómo surgió esta educación y cuál fue su impacto en la sociedad colonial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante dentro de la historia de la educación en México y América: la educación de los indios y mestizos antillanos durante la mitad del siglo XVI. En este episodio conoceremos cómo la corona española y la Iglesia utilizaron la educación como una herramienta para evangelizar, controlar y adaptar a indígenas y mestizos a las costumbres españolas. Cuando comenzó la colonización española en América, uno de los principales intereses de la corona era enseñar la religión católica a los indígenas. Para los españoles, educar significaba principalmente evangelizar. La Iglesia y el Estado trabajaban juntos, ya que ambos buscaban expandir el dominio español y convertir a los indígenas al cristianismo. Por eso, comenzaron a crear escuelas en iglesias y monasterios, especialmente en las Antillas Mayores, como la Española, Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, no todos los indígenas podían estudiar. La educación estaba dirigida principalmente a ciertos grupos. Primero, se seleccionaba a jóvenes porque consideraban que era más fácil enseñarles desde pequeños. También preferían a los hijos de caciques, ya que pensaban que si educaban a los futuros líderes indígenas, desde ellos influirían sobre el respeto de su comunidad. Además, la educación era principalmente para varones. Los frailes franciscanos y dominicos fueron quienes más participaron en la enseñanza. En los conventos se enseñaban lectura, escritura, gramática y doctrina cristiana. Los niños aprendían oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Algunos indígenas incluso fueron llevados a España para recibir educación. La intención era que aprendieran el idioma español y las costumbres europeas para después regresar a América y servir como intérpretes o ayudantes en la evangelización. Uno de los casos más conocidos fue el de un indígena llamado Diego Colón, quien viajó a España y aprendió la lengua y religión española. La corona esperaba que al regresar ayudara a convencer a otros indígenas de adoptar las costumbres españolas. Con el paso de los años comenzó a crecer la población mestiza, es decir, hijos de españoles e indígenas. Esto representó un nuevo reto para la sociedad colonial. Muchos mestizos no eran completamente aceptados ni por los españoles ni por los indígenas. Por esta razón, las autoridades españolas también comenzaron a interesarse en su educación. El objetivo era integrarlos a la cultura española y evitar conflictos sociales. A este proceso se le llamó ladinización, que consistía en enseñarles el idioma, la religión y las costumbres españolas. Muchos mestizos fueron enviados a España para estudiar en colegios o monasterios. Ahí recibían educación religiosa y aprendían a comportarse según las normas españolas. Aunque algunos mestizos lograron integrarse y tener mejores oportunidades, muchos otros sufrían de discriminación y marginación. Incluso algunos proyectos educativos fracasaron debido a enfermedades, malas condiciones o la muerte de varios indígenas que eran trasladados a Europa. Además, la educación de esa época no buscaba desarrollar completamente a las personas, sino principalmente enseñar obediencia, religión y adaptación cultural. A pesar de eso, estos procesos educativos forman parte importante de la historia de América, porque muestran cómo la educación fue utilizada para transformar sociedades enteras durante la colonización. En conclusión, la educación de indios y mestizos durante el siglo XVI
tuvo como finalidad principal evangelizar y adaptar a la población indígena y mestiza a la cultura española. La Iglesia y la corona trabajaron juntas para enseñar religión, idioma y costumbres europeas, utilizando escuelas, conventos e incluso viajes a España como parte de este proceso. Aunque algunos lograron integrarse a la sociedad colonial, muchos también enfrentaron desigualdad y discriminación. Gracias por escuchar este podcast. Espero que esta información haya sido muy interesante y útil para comprender mejor la historia de la educación en América.